18 horas 31 minutos en Radio Galena. Tenemos la gran dicha de tener en los micrófonos a este gran economista, Horacio Robelli, intendente de Soberanos, que está corriendo a dar clase y nos atiende. Así que muchas gracias, Horacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Al contrario, espero que me escuchen bien. Muchas gracias por la comunicación a ustedes. No, te escuchamos perfecto. Bueno, la pregunta de rigor para un hombre, un ciudadano como vos, que conoce en detalle lo que sucede en este ir y venir de la política, ¿cómo analizás desde tu especialidad, desde lo que vos ves, la situación del país después de estas últimas medidas que ha tomado el gobierno? Mira, la situación se hará harto difícil porque este gobierno tiene dos errores gravísimos. Uh-huh. Dos errores gravísimos que son, una, no haber investigado la deuda externa. O sea, hereda la deuda externa de Cambiemos y no la investiga. Y acá estamos hablando de mucha plata. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sea bueno o sea malo, dejó una deuda externa de menos de 90.000 millones de dólares, porque eran 240.000, pero el 60% era deuda intrasector público, lo tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, el Banco Central, el Banco Nación, los fondos fiduciarios. Yo trabajé en ese gobierno, todos los organismos públicos tenemos obligación de dejar comprar con el excedente de posición, por más transitorio que sea, de ir y comprar dólares, los títulos, mejor dicho, en dólares, los títulos de deuda externa. Para que la gente entienda lo que bien decís vos, sería la deuda interna, la deuda nuestra, digamos, es la deuda de adentro, entre organismos del Estado que podemos tener nosotros. Claro. Parecía bruta, 240.000 millones de dólares, pero en realidad, de esos 240.000 millones de dólares, el grueso era deuda intrasector público, claro. O sea que lo realmente que se debían no superaba los 95.000 millones de dólares. Claro. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner no superaba la deuda externa real, o sea, la deuda externa con bonistas, o sea, tenedores privados de título de deuda, y con organismos internacionales, le había pagado todo al fondo, nos habíamos sacado al Fondo Monetario Internacional de encima después de 50 años. Bueno, esa deuda era solamente con bonistas y con organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, o sea, organismos que eran razonables y no te ponían ninguna exigencia para pagarle. Vos, mientras le pagabas, no tenías que cumplir ningún plan de gobierno ni tener las condiciones que te exige el fondo. Ese fue el primer gran error. Y el segundo es que alegremente se tomó la decisión de pagar la deuda externa privada. La deuda externa privada, no solamente nos investigó la deuda, sino que a las mismas empresas. Hay en Córdoba el caso Arcor, el caso del grupo Pagani, que compró 360 millones de dólares en los 4 años que Cambiemos, y además colocó 2 obligaciones negociables por 500 millones de dólares. Con eso se quedó con un tercio de la Serenísima, que a su vez tiene un tercio del mercado lácteo, o sea que extendió sus garras monopólicas al mercado lácteo. ¿Y quién la pagó? Vos, yo, todos los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque le compró dólares al Banco Central para pagar los 500 millones de dólares. El Banco Central no le dijo, pagalo con lo que dólares que compraste, no. Le permitió comprar dólares al tipo de cambio oficial sin límite alguno, a 62 pesos en diciembre del 2019, y si hoy lo compra, paga 365 pesos, cuando el mercado paralelo está arriba de los 700. Claro, o sea, no trajo, digamos, la que tenía guardada afuera, la propia, sino que compró en definitiva reservas del banco, que es plata de todos los argentinos, a un precio... Por eso que la Fundación Mediterránea lo propone a Carlos Melconian. Estuvo en Córdoba, ahora en Córdoba, estuvo hoy. Y seguro, él fue cuando llegó el gobierno de la democracia, él era jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central. Y como jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, no lo digo yo, lo dice Domingo Felipe Cavallo. Cavallo, nunca hicieron un careo entre Melconian y Cavallo. Cavallo dice que fue Melconian el que no investigó la deuda externa, que él solamente había colocado seguro de cambio en pesos y que la deuda en dólares había que investigarla. Claro. Y que el que no lo hizo fue el Departamento de Deuda Externa del Banco Central, cuyo jefe era Carlos Melconian. Está en el libro de Domingo Felipe Cavallo, él lo ha dicho varias veces, lo dijo en la Peña de Lombú, allá en Córdoba, lo dijo varias veces. Sin embargo, nunca la justicia lo llamó para hacer un careo entre los dos, entre el que era el presidente del Banco Central y que permitió los seguros de cambio trasladar
la deuda externa al pueblo argentino, y Carlos Melconian, que fue el que no investigó todo ese proceso. Se echan la culpa mutuamente. Hoy los dos están en la Fundación Mediterránea. ¿Por qué? Porque son los que le permitieron a estas empresas teóricamente de capital nacional, como es el caso de Arcor, de Rogio, de Astori, de Dulcor, de Los Rivas, todas estas empresas que son básicamente de Córdoba, les permitió pasarle la deuda al Estado argentino. Y ellos lo hicieron en la dictadura militar y vuelven a repetir la jugada ahora, vuelven a repetir la jugada con Cambiemos. Ni el gobierno de Alfonsín, ni el gobierno de Alberto Fernández investigaron la deuda. Y encima, como te dije, le pagaron la deuda externa con la plata del Estado argentino, vendiéndole de las reservas internacionales al tipo de cambio oficial dólares para que paguen su deuda. Horacio, mira, te saco un poquito de tu tema, ya venimos, pero haciendo un juego histórico, estos muchachos que acabas de mencionar y los dueños de estas empresas, si estuvieran a la vista de aquellos que dejaron la sangre y la vida por esta patria, como, a ver, Güemes, como Ilía, Belgrano, como el doctor Arturo Ilia. Yo vengo del radicalismo, soy tucumano de nacimiento, soy chabatinista. Mira, Ilia, bien, mira, Ilia. Estábamos hablando ayer con unos compañeros, Ilia, un ejemplo en todo sentido, terminó trabajando sus últimos días en una panadería de un amigo en Cruz del Eje. Lo sé, bueno. Lo sé, vivió siempre austeramente. La mujer tenía cáncer, no usó la plata reservada del gobierno, vendió el coche para atender a la mujer que tenía cáncer. No, por eso, cuando uno ve esos ejemplos. Bueno, digo, la falta de amor a la patria, ¿no? Porque en eso, a ver, tipos que, estas empresas de Córdoba, Arcor, qué sé yo, que no le hace falta, a ver, 2 pesos para comprar 1 kilo de carne. Y toman estas medidas. Eso es realmente, ¿no? Digo, para que todos nos entendamos, porque si no estamos hablando con eso, palabras que por ahí la gente no entiende, no en tu caso, ¿no? Digo, pero en el arco de la política. Pero no te saco el tema porque venís, mira, desde que empezamos hay un montón de preguntas de los oyentes, pero es así como tal, la falta de todo, ¿no? De todo sentido. Y en este escenario aparece de repente como un paracaidista noruego un tipo que se llama Milei, ¿no? ¿Cómo lo ves con respecto a sus medidas económicas, a este muchacho? Mira, primeramente déjame decirte que Carlos Melconian fue uno de los que inició el juicio de los fondos buitres contra la Argentina. Claro. Uno de los que le pagó Macri, porque él tenía más de 700 mil dólares como fin personal, creo que eran 753.000, leí la causa, y él le mandó a la Argentina para que le paguen junto con los fondos buitres, junto con los grandes fondos buitres de la época. O sea, eso hizo Melconian contra la patria. Mira, la diferencia que existe entre Milei y la Fundación Mediterránea, Melconian es el candidato a ministro por Patricia Bullrich, y Milei tiene como candidatos a ministro a la gente de la Escuela de Chicago, al CHEMA, que son básicamente Carlos Rodríguez y Roque Fernández, que también es cordobés de nacimiento, vive en Buenos Aires, pero es cordobés de nacimiento, y que fuera presidente del Banco Central de la República Argentina en 1991-96, y dejó de serlo para ser el último ministro de Economía con Menem de noviembre de 1996 hasta el 9 de diciembre de 1999. La diferencia que hay, los dos quieren que no se investigue, que el Estado no sepa nada, que el Estado que siga haciendo lo que hizo este gobierno, que paguemos la deuda nosotros sin saber a dónde fue esa plata. Porque si vos decís, bueno, nos endeudamos por 100.000 millones de dólares, pero recuperamos los puertos, tenemos nuestra propia marina mercante, con barcos modernos, modernizamos la flota de aviones, de trenes, se construyeron 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo, se fugó toda esa plata, nadie investiga y el Estado no hace nada para investigarla. En eso coinciden Milei y Bullrich. ¿En qué se diferencian? Que detrás de Milei está BlackRock. O sea, detrás de BlackRock puso él tiene un director en Pampa Energía, BlackRock, que se llama Darío Epstein. Darío Epstein había sido presidente de la Comisión Nacional de Valores en 1992 y fue el encargado en esa función de convertir la sociedad del Estado, SE, YPF, SECBA, Entel, Obras Sanitarias, en sociedades anónimas para después privatizarla. O sea, uno de los principios del desguace del Estado
lo hizo este hombre, Darío Epstein, que hoy trabaja para BlackRock y es el director titular de Pampa Energía, puesto por Larry Fink, por BlackRock. Bueno, la diferencia es esa. Detrás del grupo, detrás de Milei está BlackRock y Darío Epstein lleva la voz rectora. De hecho, cuando hicieron el Zoom con el Fondo Monetario Internacional, estaba Carlos Rodríguez, estaba Roque Fernández, estaba Milei haciéndose el payaso como siempre, pero el que llevó la voz rectora fue Darío Epstein. O sea, los dos quieren jugar al pueblo argentino. Lo que pasa es que uno es más violento, si querés, porque es más extranjerizante y no le importa nada a la población de acá. Malo bien, la Serenísima te cobra más de 400 pesos el litro de leche, pero necesita vender el litro de leche acá en el mercado interno. Exporta también leche en polvo, pero vende leche en el mercado interno. La diferencia es esa. Uno todavía, esquilmándonos, todavía defiende el mercado interno y los otros lo único que quieren es extraer, vos fíjate dónde está Pampa Energía, dónde está Glencore, que son las empresas del grupo, las empresas más grandes del grupo BlackRock, lo que significa el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya. BlackRock ha extendido su pulpo monopólico, tiene el 18,8% del Banco Galicia, el 6%, el 6,3% del Banco Macro, se ha extendido a otras actividades y a otros bancos, pero fundamentalmente lo que tiene es un rol extractivista. A él lo que le interesa es sacar litio, petróleo de vaca muerta y gas de vaca muerta, el hierro de la meseta del Gastre en Chubut, oro y cobre en las minas de Agua Rica en Catamarca o en San Juan. Esto es lo que le interesa más a BlackRock, como si fuéramos un país africano. Todavía, mal o bien, la Fundación Mediterránea, por eso paga a los políticos, fue el soporte económico de Angeló, del gallego de la Sota, de Schiaretti, el cordobesismo, siempre fue el soporte de todo. El almuerzo anual, sí, siempre estaban, cuando eran gobernadores, siempre lo encabezaban los gobernadores de ese momento. Bueno, esa es la diferencia que existe entre Milei y la Fundación Mediterránea. ¿Qué pasó con ese estado y que tenía altos hornos o que tenía fábrica de aviones y la Argentina tenía reservas en oro? ¿Qué pasó con ese estado que fabricaba autos también? Estoy hablando de Córdoba, digo, como una industria que fabricaba autos, el Estado, no las otras marcas que los ensamblan. Sí, industria mecánica del Estado. Bueno, digo, industria mecánica del Estado. Tractores Pampa, la moto Puma. Hoy como que es mala palabra que, por ejemplo, un municipio, ¿no?, tenga un frigorífico propio. ¿Qué pasó en estos 40 años, digamos, 50 si querés? Porque en esa década, digamos, de esos 10 años, el 45 al 55, no olvidemos que el mundo, Europa, estaba diezmada porque había terminado la Segunda Guerra Mundial. Argentina ya de por sí era una potencia, y no solamente eso, sino que estábamos a un paso de salir de una Argentina agroexportadora a ser una Argentina más industrializada. ¿Qué nos pasó, digamos? Es decir, la dictadura militar y la cobardía de los gobiernos que vinieron después. Alfonsín aceptó toda la deuda externa. Claro. Yo tenía 30 años, vengo del radicalismo, trabajé con Bernardo Greenspun, y Alfonsín le pidió la renuncia cuando Bernardo Greenspun el 18 de febrero del 85 lo echó de su oficina a un catalán que se llamaba Joaquín Ferran, que era el representante del Fondo Monetario Internacional. Y lo echó a los gritos porque el otro quería que reconociera toda la deuda. Claro. Y el ruso, como le decían los amigos, don Bernardo Greenspun, valiente y patrióticamente, se enojó. No era tan grande porque él tenía en ese momento 58 años, pero tenía presión alta, era hipertenso, y se enojó y le sacó los gritos de la oficina. Claro. Al otro día, el 19 de febrero, Alfonsín le pidió la renuncia y después lo puso a su ruiz, que legitimó toda la deuda de la dictadura militar, porque la deuda estaba firmada por Cavallo como presidente del Banco Central, por Julio González del Salar, que lo reemplazó, por Danilo Pastore, que era el ministro de Economía, por Jorge Huegue, que lo reemplazó. Firmado por nadie, porque los únicos que lo habían nombrado era Vignoni y los tres militares, Nicolai, el que estaba a cargo de la Marina y el que estaba a cargo de la Fuerza Aérea. Firmado por nadie, claro. Necesitaban que esos papeles los firmara un gobierno democrático. Entonces, por eso se estatizó toda la deuda y se legitimó toda la deuda con el gobierno de Alfonsín. El que legitima toda la deuda es el gobierno de Alfonsín. Y después la prédica siempre de los grandes medios en contra del Estado. La ley de Dromi. Todo lo que pueda hacer el sector privado lo va a hacer, y todo lo que el Estado no tenga necesidad excluyente de hacerlo no lo va a hacer. Ese proyecto, esa simpleza de Dromi
es la que nos llevó a esta triste situación en que estamos hoy. Y como bien dijiste al comienzo de la nota, y es haber legitimado el desembolso histórico del fondo, ¿no? Porque los números los tenés vos y la verdad que es apasionante escucharte. Todos estos mensajes, sabemos que, por ejemplo, bueno, Soberano fue la primera agrupación política que salió con voz muy firme a través del Plan de la Patria, diciendo, bueno, muchachos, esta deuda es ilegítima. Para que la gente conozca, cuando ustedes dicen esta deuda es ilegítima, alguien del gobierno, de este gobierno peronista, digamos, a nivel nacional los escuchó, los llamó, les preguntó, le dijo, ¿está bien, está mal? ¿Pasó algo de eso? Nunca. Se hizo la presentación ante la justicia, tampoco la justicia. Ni la justicia ni el gobierno, nunca. Nosotros lo que pedimos es que se investigue la deuda de este soberano, que se investigue la deuda y que se sepa dónde se fueron los más de 100.000, $1 millón de plata, 100.000 millones de dólares que se endeudó el macrismo y que nos endeudó a todos. ¿A dónde se fue esa plata? Ya te digo, no se compró un ladrillo. Bueno, esto que es evidente, ni la justicia, ni menos este gobierno hicieron nada para investigarlo, para auditar, para saber lo que pasó. Y por eso estamos pagando una deuda. Y es más, el ministro Massa está atado al Fondo Monetario Internacional porque tiene que cumplir las condiciones del Fondo Monetario Internacional, porque recordá que se está convirtiendo en un stand-by que había hecho Macri con el Fondo Monetario Internacional, había que pagarle en 3 años y medio en un crédito de facilidades extendidas. A cada vencimiento ellos nos refinancian el capital y por eso nos ponen las condiciones que nos ponen. La última, Horacio, y te agradezco el tiempo, la última. En el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, teníamos un ministro que era Guzmán. Entiendo que el Banco Central acumuló una cantidad de reservas en dólares. ¿Qué pasó con esas reservas? Que después desaparecieron, digamos. Ya te digo. Creo que eran, corregime, ¿puede ser 38.000 millones de dólares? Mucho más. Nosotros tuvimos un superávit comercial en los 3 primeros. Ahora tenemos déficit, pero tuvimos 34.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Ahora estamos en este año 5.000 millones de dólares abajo. Pero... Encima bajaron las reservas, porque vos tenías reservas cuando llegaste en 45.000 y ahora están en 17.000 millones de dólares menos. Entonces vos tenés 29.000 millones de dólares de superávit comercial y 17.000 millones de dólares, 29.000 de superávit comercial acumulado desde el 1 de enero del 2020 claro, hasta el 31 de julio del 2023. Tenés 29.000 millones de dólares de superávit comercial y tenés una pérdida de reservas de 17.000 millones de dólares. ¿A dónde se fueron esos 36.000 millones esos 46.000 millones de dólares? 29 más 17, esos 46.000 millones de dólares. Bueno, 24.700 se le dio a las empresas, como te dije al principio, se le dio a Arcor, a Pagani, para que pague supuesta deuda externa. Claro. Y no se le exigió que utilizara la plata que compraron. Claro. Y así como hicieron a Arcor, yo fui al Senado a hablar sobre este tema, me habían invitado, porque en la Facultad de Ciencia Económica pertenezco a lo que se llama el Museo de la Deuda, fui a hablar por el Museo de la Deuda de la Facultad, conté esto, me escucharon como un llover. Me hicieron un par de repreguntas y nada más. Y nunca más me volvieron a llamar. Y así a todos los que trabajamos en este sentido. Claro. Después nos preguntamos por qué aparece un psicópata o lo que sea y lo vota el 30% del pueblo argentino, ¿no? Porque este es un gobierno peronista. No sé, me parece que hace. Horacio, bueno, por eso. Queda mucho, sí. Mirá, queda mucho en el tintero, pero... quedan pocos meses ya para la elección. ¿Qué otra medida puede tomar este gobierno para decir, bueno, tenemos que seguir con un gobierno, si se quiere, nacional y popular? Mira, la única medida que tiene que tomar es suspender todo pago al Fondo Monetario Internacional y a todo acreedor externo a que se investigue la deuda. Tomar esa medida. Lo que pasa es que Massa no lo va a hacer. No lo va a hacer. Este gobierno va solo tranquilamente al cadalso, va a ganar o Milei o Bullrich, porque este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández y de Massa, ha sido cómplice de la fuga de capitales de la época del macrismo, no le investigó, le pagó la deuda a las mismas empresas. El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, tendría que estar procesado por negligencia en la función pública, lo menos, negligencia en la función pública, por no haber sabido preservar las reservas internacionales. Tenemos inflación porque no tenemos reservas internacionales. ¿Por qué no tenemos reservas internacionales? Porque la rifaron. Bueno,
Esto debe ser severamente investigado y penado. Massa no lo va a hacer. Vamos directamente a una derrota del pueblo argentino, una nueva derrota por estos pseudo dirigentes, que supimos tener. Ojalá que no, Horacio, ojalá que no. Yo te digo, a ver, acá en Córdoba... A esta altura, a los 70 años en Milagro no creo. Ojalá tenga razón vos. En 70 años creo. Y menos en Córdoba. En Córdoba directamente la derrota va a ser estruendosa. Estamos rodeados. Estruendosa. Entre otras razones porque está la Fundación Mediterránea. Bueno, está bien. Nosotros todavía seguimos en pie, Horacio. Seguimos en pie. Ya nos han querido bajar la antena varias veces, pero seguimos. Tenemos que seguir en pie y claro, pero resistiendo. Así como se tuvo que resistir este gobierno, que este gobierno fue peor, porque se disfrazaba lo que no era. El otro va a ser mucho más claro y nítido lo que es. Apenas comiencen a ajustar el gasto público, a tratar de reducir aún más las jubilaciones y pensiones, a hacer todas las medidas que proponen, va a haber conflicto seguro. Horacio, te agradezco este tiempo. Te vamos a convocar ya llegando a la fecha para que hagamos otro análisis, ¿no? Espero que por ahí hagan algunas medidas que te gusten a vos, ¿eh? Que me digas, bueno, por ahí por este lado. Pero así están las cosas. Estamos de acuerdo en todo. Un abrazo grande y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos en Radio Galena, no se vayan.